Hola, mi nombre es Ana María Díaz Rocha y este es mi video de análisis de la obra El Principito para la clase de narración literaria e hipertextual. Empieza el video. El Principito, escrito por Antoine Saint-Exupéry y publicado en el año 1943, es una fábula universal que narra el encuentro entre un pequeño habitante de otro planeta, o asteroide para ser exactos, y un piloto al que se le ha averiado su avión en la mitad del desierto del Sahara. Este, bajo la aparente sencillez de un cuento, hace una reflexión profunda del sentido de la vida. En este primer apartado se revisarán los personajes principales, secundarios y terciarios, y como todos son simbólicos, entonces se dirá que simbolizan. Sin embargo, como este es un análisis más de forma que de fondo, su frase aparición, crítica y enseñanza estarán en pantalla, pero no serán profundamente analizados como si se hará con otros aspectos de su narración. Ya hacerlo depende del interés propio. El Principito, él es inocencia, idealismo y pureza. El aviador, él es un piloto perdido, representa la adultez. El zorro, los amigos y la filosofía. La serpiente, la muerte o lo que va después de la vida. La flor, lo bello y el aves tormentoso que puede haber en la vida. El rey, el poder, la ambición. El vanidoso, la vanidad, el ego, la prepotencia. El bebedor, los borrachos autoconsumidos. El hombre de negocios, los avaros y materialistas. El farolero, la monotonía y la responsabilidad. El geógrafo, ateóricos, pone en discusión conocimientos versus experiencia. El guardagujas, conformistas. El mercader, la economía superflua. Los asteroides, vidas y circunstancias de cada quien. La Tierra, un compendio de todas las anteriores. Los baobabs, los problemas que hay que identificar a tiempo. Los volcanes, la disciplina, constancia y cuidado. El jardín de rosas, los demás, y una mentira para entender una verdad. El pozo en el desierto, lo bueno en la adversidad. El cordero, la mente expandida con la creatividad. Además, todos son ficticios y ninguno es autobiográfico, histórico, dimórfico o polimórfico. La mayoría de los personajes son planos, puesto que están construidos en torno a una sola idea y cualidad. El aviador es el único personaje redondo porque conocemos más a fondo su manera de pensar. Además, todos los personajes, salvo el Principito y el aviador, son estáticos, estos dos son dinámicos. En cuanto a los demás personajes, nunca se evidencia su psique. Los personajes son retratados por el narrador de manera objetiva, pues él no implica su visión en estas descripciones. También los personajes se retratan a sí mismos, con sus palabras y acciones. Se podría decir que el Principito es un antihéroe porque se centra en el bien particular, y aunque no salva a nadie, pues él solo está viviendo, sí cuestiona ciertos valores y tiene una influencia positiva sobre el aviador. Sin embargo, también se podría sostener que la historia no cuenta con héroes porque el Principito no satisface algo establecido por la sociedad, tampoco es reconocido y admirado por esta, y no hace nada que esté enmarcado como estrictamente legal o ilegal. En cuanto a la villanía, esta tiene la función descatadora o realizadora, porque el mal vivir, por decir así, de los otros personajes, potencia la imagen o reflexión que quiere hacer el Principito del buen, sabio, consciente vivir. Sin embargo, ellos tampoco son enteramente villanos porque no ejercen el mal y no afectan a otros personajes directamente, aunque sí tienen características de megalomanía o tiranía. El Principito maneja diálogo directo, pues reproduce las conversaciones de manera textual a cómo se formularon. Aquí hay un corto ejemplo de la página 33 que dice: un día, por ejemplo, hablando de las 4 espinas, dijo al Principio: ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres, objetó el Principito, y además los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió suavemente su flor. Aquí vemos cómo los diálogos se están identificados con los guiones y cómo hay uso de varios verbos dicendi como los objetó, respondió e interrumpió. El Principito también maneja múltiples monólogos tipo soliloquio porque se hacen en voz alta pero para sí mismo.
y de tipo autocitado porque se reproduce el pensamiento de forma directa, formal y en primera persona. Estos están denotados por comillas bajas, españoles o angulares. Entonces, para leer un fragmento de este ejemplo en la página 80, dice: a la luz de la luna miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabello que temblaban en el viento, y me dije: lo que veo aquí es solo una corteza, lo más importante es invisible. Este cuento tiene una trama impura o híbrida entre Up-O y de muñecas rusas. Up-O porque se cuenta en un aparente orden cronológico, pues el relato empieza con una anécdota de la infancia del narrador, luego con su experiencia ya adulto en el desierto donde conoció al Principito y finalmente, ya viejo, en el presente en que recuerda todo esto vivido. El aviador entonces narra la sucesión de hechos y se le formula normalmente un inicio, nudo y desenlace. Y de muñecas rusas porque está la historia base, que es el encuentro entre el piloto y el Principito, y están todas las historias que se desprenden o derivan de esta. En estos términos, cada relato por cada asteroide y cada relato de los recuerdos del Principito en su asteroide B612 se los cuenta solo gracias a este encuentro. Casi todo el cuento se desarrolla en narración ulterior, es decir, empleando verbos en pasado, pues lo acontecido ya sucedió. No obstante, hacia el final de la historia, el narrador retoma su situación en presente, o sea, aquí y ahora, y esto la hace narración simultánea con verbos en, valga la redundancia, presente. He aquí un fragmento en donde se evidencian los dos tiempos expuestos. Entonces, desde la página 91 y dice: cayó suavemente como cae un árbol. Y ahora, por cierto, han pasado ya 6 años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es la fatiga. Esta narración hace uso de analepsis tipo raconto porque todo el relato es un pasaje largo y retrospectivo hacia el pasado, tanto del aviador con esta experiencia como el Principito con todas sus vivencias antes de llegar a la Tierra. El Principito juega con dos tipos de metalepsis. La primera, tematización, pues en la narración misma se reconoce que este es un cuento siendo escrito. Este fragmento lo explica mejor, desde la página 20 y dice: hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de cuentos de hadas, hubiera deseado decir. Más adelante también dice: en realidad no me gusta que se lea mi libro a la ligera, me apena tanto relatar estos recuerdos. El segundo es la disolución de la cuarta pared, porque lo escrito alude y nos habla a nosotros lectores. Aquí un ejemplo de esta interlocución, desde la página 92. Mirad al cielo, preguntad, ¿el cordero, sí o no, ha comido la flor? Y veréis cómo todo cambia. El aviador es el narrador a lo largo de toda la historia. Sin embargo, hay dos instancias en su narración. La primera, cuando narra en primera persona, esto es para contarnos lo vivido en el desierto con el Principito, detalles de su infancia o de su presente. La segunda es cuando narra en tercera persona, para contarnos todo lo que el Principito le contó a él. En ese entonces, en la primera, el aviador está dentro de su propia historia, y en la segunda, no lo está y es una historia ajena, es del Principito, que se la contó a él con gran lujo de detalle. Y pues en ambos momentos es una voz narrativa en singular. Aquí un ejemplo para ambos tipos de narración. Y eso ha sido todo en cuanto al análisis. Muchas gracias por su atención. Ya para cerrar este video les tengo una pregunta, y es: ¿ya han leído El Principito? Si la respuesta es sí, ¿lo hicieron con ojos de niño o con ojos de adulto? Si la respuesta es no, ¿qué están esperando? Y la otra es una frase, que es la más célebre de este libro, y que en serio quiero impregnar en ustedes. Y es que recuerden que solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias.